Muy buenas noches. Caso Loan, vamos a hablar de lo que sucedió en el día de ayer, 6 de marzo, la tan esperada audiencia ante la Cámara Federal de Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Corrientes se llevó a cabo. ¿Cómo fue la misma? Recordamos que esto nace, obviamente, de la resolución dictada por la jueza Cristina Poserpenso, la resolución del 4 de diciembre del año pasado, del 2024, resolución número 661/2024, ¿no? Que basada obviamente en el expediente 2157/24, caratulado imputado Benítez Bernardino Antonio y otro sobre sustracción de menores de 10 años. La jueza, en estas más de 1077 fojas, dictó los autos de procesamiento de los 7 primeros imputados. En relación a ello, los distintos abogados defensores de cada uno de ellos tenían 3 días para llevar a cabo las apelaciones en referencia a este tema. Bueno, en base justamente a todo ello es que se llevaron a cabo las apelaciones y en las apelaciones, vamos a recordar, justamente ellos dicen lo siguiente: interponen el recurso de apelación, eh, justamente teniendo en cuenta, o sea, hasta ante el acto de teniendo conocimiento y de acuerdo a la resolución dictada contra su señoría, en este Cristina Poserpenso, dan cuenta de que la misma constituye un gravamen irreparable y fundamentalmente un agravio para su defendido, y por considerarla arbitraria y por no valorar todos los elementos de la prueba o que no se hayan tenido la valoración correcta de los producidos por la misma. ¿Y qué tienen que hacer los abogados defensores? Posteriormente, luego de elevar este escrito, justamente tienen que enumerar justamente los elementos que ellos se tienen en cuenta, que no se han tenido en cuenta en la prueba o que no ha tenido la valoración necesaria. Y finalizan el escrito diciendo que todo lo expuesto justamente se solicita el pedido de justamente ante la excelentísima Cámara, el pedido del sobreseimiento y la falta de libertad de sus defendidos. Hasta ahí, digamos, como el formalismo. Esto se produjo allá, recordamos, 4 de diciembre, volvemos a reiterar, se da esta resolución de la jueza, más de 1077 páginas, y a partir de dicho momento, bueno, toda la expectativa estuvo puesta en la audiencia del día de ayer. Ayer la audiencia estuvo a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes e intervinieron justamente la doctora Selva Angélica Espesot, también hizo lo propio el doctor Ramón Luis González y la doctora Mirta Gladys Sotelo de Andró. Fueron los 3 jueces en este caso, la Cámara de Apelaciones, y también lo hizo el fiscal general de la Cámara Federal de Corrientes. Estamos refiriendo al doctor Carlos Adolfo Schaeffer. Fue justamente, es decir, los 3 integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones, los 3 jueces, más el fiscal general Carlos Adolfo Schaeffer. ¿Cómo arrancó? Bueno, arrancó de la siguiente manera. Primero, normalmente se toma en orden quiénes fueron las personas, digamos, de todos los abogados defensores, quiénes fueron digamos, fueron los que presentaron primero la apelación, y se va en ese orden. El primero que lo había presentado había sido el doctor Richard Vallejos, el abogado defensor de Walter Adrián Maciel, pero él se pone de acuerdo con sus pares y de alguna manera deja para último lugar defender el planteo de la apelación. Determina la Cámara Federal, arrancó a las 8:30, 8 en punto, siempre la puntualidad justamente es algo que se resalta a la Cámara. 8:30 arranca, tenían 15 minutos cada uno de los abogados defensores para de alguna manera llevar a cabo su defensa en cuanto a la apelación, y primero lo hace la doctora Mónica Chiribín, luego lo hace el defensor oficial,
el doctor Ditela, que recordamos que defiende a Antonio Benítez. La doctora Mónica Chiribín, por su parte, recordamos, es la defensora de Laudelina Peña. Posteriormente es el turno del doctor Jorge Monti y el doctor Marcelo Hanson, los cuales llegaron a un acuerdo que cada uno, que iban a participar ambos, defendiendo justamente la apelación, y cada uno iba a tener 7 minutos y medio para su exposición. Luego fue el turno de Ernesto Tito González, el abogado defensor de Carlos Pérez y María Victoria Callava, y cerrando justamente las mismas, le tocó el turno a Richard Vallejos, el abogado de Walter Adrián Maciel. Entre otras cosas, se pidió obviamente que el doctor Vallejo, por ejemplo, vamos a un ejemplo que tiene relación al pedido también de que se baje el monto en el cual se había trabado un embargo de 8 millones de pesos, recordamos, para 8 millones de pesos había sido para 8 millones de pesos Walter Adrián Maciel, 1 millón de pesos para Antonio Benítez, 1 millón de pesos para Mónica Millapi, 1 millón de pesos también para Daniel Ferrito Ramírez, y 20 millones de pesos cada uno para el caso de Carlos Pérez y María Victoria Callava. Hasta ahí vamos con la cuestión. Posteriormente fue el turno de la querella. La querella solicitó que se revoque, la prisión domiciliaria de Mónica Millapi, fue el pedido que hizo. El que habló en este caso fue el doctor Roberto Méndez, fue el que llevó a cabo la voz cantante de la querella, solicitando justamente esta medida. Por otra parte, luego fue el turno del juez, recién nos referíamos, al doctor Carlos Adolfo Schaffer, que tomó una serie de resoluciones que son importantes. Primero, la más saliente es que en este caso pide que se confirme los autos de procesamiento de la jueza. Pide que se mantengan los autos de procesamiento de la jueza. Esto lo pide el fiscal. Posteriormente, por otro lado, pide justamente que se deje de lado la imputación que se le habían hecho por amenazas tanto a María Victoria Callava como también a Walter Adrián Maciel. Son dos delitos, dos imputaciones que se le habían sumado, dicen que se deje de lado, y también pide la revocación de la prisión domiciliaria para el caso de Mónica Millapi, entre otras cosas. Es decir, que se mantenga los autoprocesamientos de los 7 primeros imputados, que se revoque la prisión domiciliaria de Millapi, y por el otro lado, digamos, que se saque la imputación por amenazas tanto a Victoria Callava como así también a Walter Adrián Maciel, y dejan entrever que una de las hipótesis más importantes tiene que ver con la posibilidad de un accidente, ¿no? Luego de escuchadas todas las partes, fueron absolutamente puntuales. El caso del fiscal, debido a que tenía que justamente contestar a todos los abogados defensores que recién comentábamos, tuvo 30 minutos para hablar del fiscal, el fiscal Schaffer, y terminado aproximadamente 11:39 de la mañana, culmina la audiencia, y ahí la Cámara Federal comenta algo que ya se sabe, pero bueno, valía la pena hacer la aclaración, que los plazos, en este caso que tiene la Cámara, no son plazos perentorios, sino son plazos ordenatorios. Es decir, que la Cámara, más allá del tiempo de los 5 días, estos 5 días son del orden ordenatorio, no perentorio. Digamos, en otras palabras, para el que está viendo y para que se entienda, es que no tienen un plazo, no tienen estipulado por la ley un plazo, o por el Código Procesal no tienen un plazo para definir la situación, y teniendo en cuenta también lo compleja, ¿no es cierto?, de la causa. A ver, se especula de algún modo que esto llevaría 10 días o más para la resolución de la Cámara, una vez escuchado justamente las distintas apelaciones, los distintos abogados defensores, como así también lo propio justamente con los pedidos del fiscal. Recordamos
Entonces, Mónica Chiribí en primer término por Laudelina Peña, la abogada defensora, luego el turno de Ditela, el doctor Ditela, abogado defensor oficial, abogado de Benítez, Marcelo Hanson y Jorge Monte, abogados de Mónica Millapi y Daniel Ferrito Ramírez, y por el otro lado también Tito González, Néstor Tito González, abogado de Callao y Pérez, y finalmente el caso de Richard Vallejo, el abogado de Walter Adrián Maciel. Y remontándonos un poco para tener en cuenta, y ante el pedido de la Fiscalía, de justamente que se mantengan de los autos de procesamiento, de aquel día 4 de diciembre del 2024, vamos a recordar justamente lo más saliente, lo más importante. En aquel momento la jueza decía, en las 1077 páginas, lo siguiente: resuelvo decretar el procesamiento con prisión preventiva de Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Callava, Carlos Guido Pérez, por encontrarlos prima facie coautores materiales penalmente responsables del delito de sustracción de menor de 10 años conforme al artículo 146 y 45 del Código Penal. Y además, acá es donde le agrega amenaza en concurso real en el caso de Callava y Maciel, y como recién comentábamos, el fiscal justamente desestima ello, ¿no? Por otra parte también agrava la situación de Walter Adrián Maciel porque, según justamente la jueza, lo procesa con prisión preventiva Walter Adrián Maciel por encontrarlo autor material penalmente responsable del delito de presunta sustracción, ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente, ya que en su calidad de funcionario público, esto es por un lado. Es decir, que de algún modo lo pone como partícipe necesario en el primer delito, en la sustracción y el ocultamiento del menor, en este caso de Loan. Es decir, partícipe necesario significa que sin su accionar hubiese sido imposible que se lleve a cabo el mismo. Y por el otro lado también lo pone como autor del segundo delito, que sería el del delito de encubrimiento. Y también se le pide una inhabilitación especial justamente para ejercer cargos públicos en este caso, ¿no? Por otro lado, se mantiene la prisión preventiva de todo, y también lo que la jueza había pedido en su momento de trabar embargos sobre los bienes de, como habíamos dicho, de Mónica Millapi, de Daniel Oscar Ramírez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, por 1 millón de pesos, mientras que Walter Adrián Maciel sería por 8 millones de pesos, María Victoria Callava por 20 y Carlos Guido Pérez por 20 cada uno, ¿no? Y recordamos que en esa resolución también se ha solicitado y se ha pedido también que de algún modo la jueza ha dictaminado la prisión domiciliaria para Mónica Millapi. Un dato que me olvidaba, aparte de la intervención de los abogados defensores, aparte de la intervención también luego de la querella, posteriormente también de la Fiscalía, intervino la doctora Marini, que recordamos que es la asesora de menores, y ella dice, digamos, no está de acuerdo con que le revoquen la prisión domiciliaria a Mónica Millapi, y da una serie de circunstancias, ya que recordamos que los hijos de Mónica Millapi y de Daniel Fierrito Ramírez vivían el 9 de julio y debido a estas circunstancias tuvieron que ir a vivir a Neuquén, donde actualmente cumple la prisión domiciliaria Mónica Millapi, y que tuvieron algunos problemas, como ingresar después de la escuela y demás. Entonces consideran que de alguna manera no sería adecuado que se revoque la prisión domiciliaria de Mónica Millapi, porque afectaría de algún modo a los menores. Este fue un pedido de la doctora Marini, más allá de la solicitud de la querella y también de la Fiscalía, que se revoque esto. Para ir cerrando esta nota, para que se entienda, es decir, que van a pasar aproximadamente 10 días o quizás un poco más para que se tenga en cuenta la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones. La Cámara Federal de Apelaciones ha escuchado a todas las partes
y va a tomar una resolución. ¿Qué puede hacer la Cámara? Lo que siempre habíamos dicho. Por un lado, confirmar los autoprocesamientos justamente de la jueza, que tiene de la fecha del 4 de diciembre del 2024. Por el otro lado, modificar alguna de las circunstancias de ello, por ejemplo, lo que ha pedido la Fiscalía de no tener en cuenta o no tener en cuenta la imputación o sacar la imputación en realidad de amenazas tanto a María Victoria Callaba como así también a Walter Gabriel Maciel. Y la otra opción que tiene la Cámara Federal directamente es de alguna manera revocar todos los procesamientos de la jueza y puede declarar. A ver, puede ir un pedido de morigerar la pena, que sería alguna prisión domiciliaria, puede decretar la falta de mérito de alguno de los 7 imputados o inclusive, ya ha llegado el caso, el sobreseimiento. Diferencia entre falta de mérito y sobreseimiento: la falta de mérito, uno sigue ligado a la causa, sigue ligado al proceso, sigue procesado, y mientras el sobreseimiento directamente ya no se tiene nada, no tiene relación con la causa. Es decir, esa es la diferencia entre una y otra. Falta de mérito por un lado y por el otro lado también digamos, lo que se refiere a el sobreseimiento. Sobreseimiento directamente la persona ya no tiene relación alguna con la causa. Falta de mérito, para ser lo más, digamos, coloquial posible, es como que queda sujeto, pero por mínimos detalles, todavía al proceso penal. Queríamos comentar esto, queríamos llevar la información. Se ha esperado con mucha ansiedad este 6 de marzo en cuanto a la resolución de la Cámara Federal, y se va a tomar sus días. Fíjense que la semana pasada ha sucedido lo mismo con los integrantes de la Fundación Dupuy, estas 10 personas que están procesadas por varios delitos, 2 de ellas detenidas todavía. Estamos refiriendo a Nicolás Soria y al caso también de Alan Cañete, que ha sido detenido también en los últimos días, y todavía la Cámara Federal no se ha expedido en cuanto a la situación de ellos. Así que en el caso de los 7 primeros imputados, creo que va a llevar su tiempo por la complejidad que tienen. Recordamos que se había solicitado, la Cámara le había solicitado a la jueza que no se tomen por ahora, salvo que sea urgente, más testimoniales a las distintas personas hasta justamente el 6 de marzo. Vamos a ver qué ocurre ahora, si entra en un impasse la causa hasta que se conozca la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, o comienzan algunas testimoniales pendientes que se tiene que ordenar, que en su momento se habían pedido, recuerdan los padres, inclusive hay varias en camino, que luego algunas se han desestimado y demás, que no lo vamos a decir porque todavía no se sabe cuáles sí y cuáles no. Había aproximadamente 17 pedidos de testimoniales, pero en un momento parece que estas testimoniales se van a bajar mucho. Así que, para no decir cosas que realmente uno no tiene el conocimiento cabal, más allá que los 17 pedidos sí se lo han hecho, inclusive se ha dado lugar, pero luego se ha modificado esta situación. La diferencia que pasó en la Cámara Federal, lo que sucedió en la Cámara Federal a lo que sucedió anteriormente, por ejemplo con los Dupuy y las carcelaciones, es que la Fiscalía prácticamente no tuvo demasiada intervención y no se opuso a la excarcelación. En este caso fue muy firme por su parte el doctor Schaffer. Queríamos llevarle a usted entonces de alguna manera el conocimiento de cómo va la causa Loan. Quizás entra en una meseta, pero estamos ya ingresando en una etapa importante en cuanto a esto. Recordamos que hasta el 19 de marzo es justamente el plazo que tiene la jueza para extenderse en la instrucción, para cerrar la instrucción. Quizás este plazo de algún modo pueda ser extendido, porque día tras día van surgiendo nuevas pruebas y demás, se van cotejando distintas testimoniales, tanto las que se hicieron ante la justicia, como así también distintas notas y entrevistas que se han dado a los medios de comunicación. Se sigue trabajando, el Comando Unificado Conjunto sigue trabajando, más allá que muchos dicen que el comando se ha ido, el comando sigue trabajando día tras día en distintas situaciones. Se está terminando de peritar varios celulares y demás, y todavía se siguen algunas pistas. Así que la causa
la causa continúa, pero por ahora no hay movimiento desde el punto de vista, digamos, lo que veíamos testimoniales y demás, y vamos a ver a partir de mañana qué sucede con esto. Lo importante es que queríamos comentarle, digamos, la situación. Reiteramos, la fiscalía pidió que absolutamente todos los autoprocesamientos de la jueza Cristina Pozo-Elpenso sean confirmados, ¿no? Este fue el pedido y bueno, cada uno de los defensores justamente ha apelado a ello. Vamos a ver finalmente qué resuelve la Cámara Federal. Le agradecemos mucho y seguramente vamos a estar brindando en cualquier momento otro informe en relación al caso Loa.